Primera carta a Timoteo 6, 16. Primera carta a Timoteo 6, 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pueden sentarse. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y yo quiero que usted raye en su mente esa palabra, y luz inaccesible. En el día de hoy yo quisiera titular este mensaje: detrás de lo espiritual, alguien. Detrás de lo espiritual, alguien. Y quiero que usted pueda seguir el hilo secuencial de esta prédica y poder prestar atención a lo que de parte de Dios quiero ministrar. Este es uno de los tratos más recientes de Dios con mi persona. Y al momento de predicar la palabra, ya usted sabe que siempre haré hincapié en los tratos directos de Dios conmigo. Y aunque un trato sea más viejo y otro más reciente, siempre me guío por lo que se despierta en mi interior una vez recibo el trato. Cuando tratamos de ver cómo funciona el mundo, hay términos que se hacen de manera, en su uso es normal verlo presente en los escritos. Y yo sé que usted ha escuchado el término patente. La palabra patente hace alusión al derecho que se le otorga a una empresa, a un ciudadano o a un grupo de personas para que usen cierto nombre bajo cierto tiempo. Y usted lo ha visto. Eso funciona en los bancos, funciona en las empresas privadas y funciona en las empresas públicas. Usted puede traer a su mente la palabra Banreservas, la palabra Banco Ademi, la palabra que usted le pueda llegar a su mente. Y cada estado tiene una oficina de la propiedad intelectual donde usted registra ese nombre, y la iglesia es un ejemplo claro de esa realidad. Antes de nosotros poder crear una cuenta, tener un RNC, la iglesia se tuvo que registrar bajo el ONAPI, la institución en dominicana que regula los nombres, las consignas. Y antes de usted iniciar cualquier proceso legal para usar un nombre, el primer requisito es que el ONAPI registre y valide ese nombre. El hecho de que usted tenga la patente para usar, en este caso, Iglesia Elohim Mekadesh, Ciudad del Dios Vivo, en República Dominicana, ninguna iglesia, ningún concilio, ninguna entidad puede usar ese nombre que está aquí atrás sin nuestro consentimiento, sin nuestra autorización, porque de hacerlo se puede llevar a un caso punible y demanda, o algo informal donde las leyes lo van a condenar. Es decir, que todo debe ser hecho bajo la altura de acuerdo a la ley. También está la palabra derecho de autor. Si usted saca una canción, usted tiene la legalidad para usar esa canción. Y si usted trabaja en las redes sociales y usa un tipo de música, la red social le va a mandar una advertencia. Si usted no tiene el permiso del autor de esa canción, a usted le pueden bloquear esa publicación. Y si usted insiste en seguir usando una canción sin el derecho de autor o el consentimiento del autor, la plataforma sencillamente te la cierran, porque todo en el mundo funciona bajo el derecho de autor. De tal forma que si usted en una canción o en una administración pone el fondo de una canción, lo que genere por la publicidad esa canción va al que creó esa canción, humanamente hablando. Tenemos también lo que se llama la licencia, que es el permiso también que se le da a cualquier ser humano. Una persona no puede manejar si no tiene licencia de conducir, porque el Estado debe regular a las personas para que exista el Estado de hecho y de derecho. Todo en la tierra funciona bajo el principio de la legalidad. Y si traemos otra palabra, la palabra competencia también juega papel importante. Ahora entendemos
que para usted poder tener derecho, legalidad, la cuestión no es que usted quiera. La cuestión es que usted se someta a la empresa competente para darte ese permiso. Todo lo que opera en la tierra opera bajo estas palabras que le acabo de mencionar. Todo lo que es ilegal es porque no está circunscrito a uno o a varios de estos términos que le acabo de mencionar. Pero ¿qué tal si yo te dijera, si se aplica a Dios esos términos, cómo lo podemos tratar de entender? Cuando se trata de entender al Dios que habita en luz inaccesible, y yo quiero que usted raye en su mente esa palabra, luz inaccesible, porque el Dios a quien tú sirves y el Dios a quien yo sirvo, en primer lugar, según esta carta de Pablo, este verso 16 de Timoteo 6, en la primera carta, Pablo dice, Él habita en luz inaccesible. Y cuando Él dice que Dios habita en luz inaccesible, yo quiero que usted preste atención, que Él dice que ningún hombre ha visto ni puede ver. Él habla del término pasado, y cuando usted se va al pasado se encuentra con el antiguo pacto, se encuentra con los profetas, se encuentra con la ley, se encuentra con otros libros. Y cuando nosotros leemos al profeta Ezequiel y al profeta Isaías, ellos vieron una vislumbre del Dios eterno, y ellos intentaron describir al Dios que es indescriptible. Ellos intentaron oír al Dios que no tiene que hablar. Ellos intentaron ver al Dios que no tiene que ser visto. Entonces, lo que ellos describen de ese Dios que nos ha salvado son cosas que a cualquiera le da la dicha o la oportunidad de querer tener tal experiencia. Pero lo que quiero recalcar en su mente es que Pablo dice, Ezequiel no lo vio, Isaías no lo vio, Moisés no lo vio. Porque entonces cuando nos vamos a Éxodo, dice que cuando él estaba en la montaña, el Eterno le mostró su espalda, porque no podía ver el rostro del Eterno. A quienes fueron que los serafines de Isaías 6 vieron un trono alto y sublime, y ellos intentaron describir la realidad de allá de acuerdo a seres que tienen aspectos humanos y que tienen también aspectos de animales. ¿Pablo acaso está negando esa experiencia? No. Lo que Pablo está diciendo, que lo que vieron los profetas del ayer era una simple vislumbre del Dios a quien usted y yo en esta hora tenemos la oportunidad de servir. La capacidad de ver nunca va a ver al Dios que va más allá de la visión. La capacidad de oír nunca te va a permitir escuchar en su totalidad al Dios que habita en luz inaccesible. Concluimos entonces diciendo que lo que los escritores intentaron ver, intentaron describir, es aquel Dios que es una leve idea. Porque usted y yo tal vez no sabemos al Dios a quien servimos, al Dios a quien adoramos. Cuando escudriñamos el universo, la ciencia dice que el planeta Tierra es un punto en el sistema solar. El sistema solar es un punto en la Vía Láctea. La Vía Láctea es un punto en el universo. El universo es un punto en el vasto universo. El vasto universo es un punto en el universo observable. Lo que está intentando describir el universo es que el Dios que creó el universo va más allá del universo. El universo es la expresión mínima de ese Dios que es intangible, pero el universo es suficientemente grande para que a nuestra mente llegue la posible idea de que su autor es demasiado grande. Y cuando vemos las Sagradas Escrituras, los escritores intentaron describir a ese Dios indescriptible. Intentaron con sus palabras poder articular para que cuando usted lea, usted tenga la idea de lo que ellos vieron. Pero lo que ellos vieron no fue narrado en un lenguaje ni en una escritura. Es una mínima idea. Y lo que la Biblia nos está intentando comunicar es que lo que tú has vivido de Dios no es nada comparado con Él. Lo que los profetas han vivido de Dios no es nada comparado con Él, porque no hay lenguaje, no hay vocabulario, no hay lenguaje, por más que existe, existió y existirá, que intente encapsular en términos al Dios a quien tú sirves, al Dios a quien yo adoro. Por eso en Éxodo 33:20 Dios le dijo a Moisés: nadie me puede ver, porque el que me ve cae muerto instantáneamente.
En Job 26:7 dice que Él cuelga la tierra sobre la nada. Isaías 40:12 dice que Él mide con su mano todos los océanos. Isaías 40:12 dice que Él mide el cielo con su mano. De igual manera Isaías 40:15 dice que todas las naciones de la tierra son como una gota de agua delante de Él. Isaías 40:22 dice que los moradores de la tierra son como langostas delante de Él. Y de igual manera Salmo 147:4 dice que Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. La ciencia dice que hay más de 300 millones de estrellas. Lo preocupante y lo impresionante es que Él se sabe el nombre de cada estrella y Él se sabe tu nombre, Él se sabe tu apellido. Aunque Él tiene conocimiento vasto, todo está fríamente calculado y todo sucede de acuerdo al designio de su voluntad. Isaías 66:1 dice: el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es tan grande que si Dios pisa la tierra se descuartiza y se espuma como nada. Dice Amós 4:13 que Él se remonta sobre las alturas de la tierra y allá hace su trono. Nahum 1:3 dice que las nubes son el polvo de sus pies. Salmo 104:32 dice que la tierra tiembla cuando Él la mira. Y Salmo 33:9 dice que Él habla y todo se hace de acuerdo al designio de tu voluntad. El Dios a quien tú sirves, el Dios a quien yo adoro, no hay palabra que lo pueda describir. Primero de Reyes 8:27 dice que los cielos no lo pueden contener. El cielo y el cielo no pueden soportar al Dios que es incontenible, cuanto menos usted y cuanto menos yo. Dice Salmo 29:5 que su voz hace que los cedros se quebranten. Isaías 6:2 revela un misterio que no hay otro pasaje de la Biblia que los diga. Dice que los serafines se cubren el rostro porque se consideran indignos de mirar a aquel Dios que es 3 veces santo. Y si usted sabe de angelología, usted sabe que los serafines es el nivel de ángeles más próximo al trono del Eterno. Y si los ángeles se sienten pecadores, si los ángeles dicen: yo no soy digno de mirarlo, ¿quién es usted y quién soy yo para jugar con el pecado? ¿Quién es usted y quién soy yo para negociar con el pecado? El Dios que es 3 veces santo nos ha dado la dicha de conocerle, nos ha dado la dicha de estar en esta hora, en este lugar. Y primera carta de Timoteo 6:15 dice que Él es el Rey de Reyes y Él es Señor de señores. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habían 2 palabras cumbre, y las palabras cumbre eran Rey y Señor, Rey y Señor. Y Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo: Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Él está por encima de los presidentes, Él está por encima de los gobiernos, Él está por encima de toda posición. A ese Dios usted sirve y a ese Dios yo sirvo. La pregunta ahora: ¿cómo ese Dios que es inmensamente grande se mete en algo llamado crono? Cuando el crono no lo puede contener, cuando nada de la tierra lo puede contener, cuando tu cuerpo no califica para tenerlo, cuando tu cuerpo no califica para soportarlo. El Dios que es experto en todo su obrar también sabe hacer todo para que una extensión mínima de la realidad de su ser pueda ir más allá de la esencia de su ser. Y ahí entonces donde entra la palabra espiritualidad en juego. Detrás de toda actividad espiritual hay una persona. Detrás de tu ayuno, detrás de tu oración, detrás de tu congregación, de cualquier cosa que tú hagas para Dios, hay alguien que está detrás de todo eso. Lo que pasa es que si Dios se te revela tal cual es, tú dejas de existir en ese mismo momento. Si Dios visita la tierra, ¿sabe qué pasa? La tierra se destruye. Si Dios se muda para el infierno se convierte en el cielo y el cielo se convierte en el infierno. Porque el infierno no es infierno por un lugar exclusivo, es por la lejanía de la presencia de Dios que no habita en ese lugar. El cielo es el cielo, no es por los ángeles, es porque allí está el Dios que es incontenible.
indefinible, está el Dios que es indescriptible, está el Dios que habita en luz inaccesible. Y si tú crees que lo conoces, tú no lo conoces. Si yo creo que lo conozco, no lo conoce, porque Dios traspasa la imaginación, Dios traspasa cualquier sentimiento. Y lo que la iglesia necesita es saber que ese Dios que es infinito se ha camuflajeado a través de algo llamado espiritualidad. Ese Dios que es infinito se ha puesto una vestidura, y esa vestidura es la espiritualidad. Ese Dios que no puede ser visto al desnudo se ha expuesto especie de una burbuja, y esa burbuja es la espiritualidad. La espiritualidad es como la apariencia invisible de ese Dios que necesita ser revelado a tu vida. La iglesia entonces necesita saber cuál es el propósito por el cual Dios usa la espiritualidad. Cuando vamos a la Biblia, muchas veces nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos a cosas que se hacen. Y yo quiero decirte que está bien todo lo que hacemos, y no quiero entrar en detalle en nada de eso. Lo que quiero despertar tu mente es que la espiritualidad, más que ser algo que se hace, la espiritualidad es un camino que usted está recorriendo para cada día acercarse más a Él. Pero yo te pregunto en esta hora, si se quita la espiritualidad de tu vida, ¿qué queda? Si se quita la espiritualidad de mi vida, ¿qué queda? Por eso tenemos que asegurarnos que nuestra espiritualidad sea genuina, que mi espiritualidad sea verdadera, que mi espiritualidad se ajuste al orden que Dios ha establecido en su palabra, porque todo tiene que ser desnudo delante de Él, todo tiene que ser quitado delante de Él. Tu espiritualidad es el camuflaje que Dios usa para decirte que tú le perteneces. La espiritualidad es la apariencia que Dios tiene que asumir, porque si se nos revela abiertamente, todo se destruye, como le hemos acabado de decir. Pero la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita conectarse al orden que Dios ha establecido en su palabra, porque Dios estará solamente detrás de la espiritualidad. Cualquier espiritualidad no aprobada por el Dios eterno será una pérdida de tiempo, y Dios no estará escondido detrás de esa espiritualidad. Ahora quiero hacer un paréntesis, traer a la luz algo que compartí aquí en el mensaje: espiritualidad y espiritual. La palabra espiritualidad hace alusión a lo que se hace. La palabra espíritu hace alusión al ser que la hace. Y la palabra espiritual hace alusión a la transformación que el espíritu hace al aplicar los principios de la espiritualidad. Y la espiritualidad que Dios aprueba, en sencillo término, es aquella que hace lo que a Dios le agrada y que echa a un lado lo que a Dios no le agrada. Si yo en mi vida hago lo que a Dios le agrada, soy espiritual. Pero si en mi vida hago lo que a Dios le agrada y lo que le agrada al enemigo, no soy espiritual. Porque la espiritualidad requiere hacer lo que a Dios le agrada y dejar a un lado todo aquello que a Dios no le agrada. Por eso la pregunta importante en esta hora: ¿qué está detrás de tu espiritualidad? ¿Quién se esconde detrás de tu espiritualidad? Volviendo al punto principal, Dios entonces decide revelarse a la tierra. Él sabe que si lo hace abiertamente, todo lo creado se destruye. Y Dios es tan inteligente y tan habilidoso que se recogió. Si usted, en el hipotético caso, hubiese existido antes de que existe el cielo y la tierra, usted iba a estar dentro del Dios eterno. Sin usted saberlo, iba a estar dentro de Dios, porque las alturas era una expresión del Dios eterno. Toda la tierra, todo lo existente estaba metido dentro del Dios que es infinito. Lo que Dios hizo en Génesis 1 fue sacar de su interior todo lo que es este sistema. Y Dios entonces, al momento que crea todo lo existente, decide recogerse y aparentar que Él habita en el cielo y que el hombre habita en la tierra. Pero la idea de la Biblia es que Dios tiene un lugar que es
limítrofe llamado tierra, y un lugar que aunque es limítrofe está más allá de la esencia de la tierra, y a ese lugar Dios lo ha preferido llamar cielo. Pero lo que quiero despertar tu mente y tu curiosidad en esta hora, que tanto conocemos a Dios, que tanto tenemos experiencias con Dios, y quiero que usted me entienda lo que voy a decir. La Biblia es insuficiente para intentar describir al Dios que es indescriptible. La Biblia es un destello de revelación, pero no es la totalidad de la revelación. Necesitamos saber lo que Dios ha dicho en su palabra para tener una referencia de lo que tenemos que hacer. Pero yo necesito tener experiencia con ese Dios que está en la Biblia. Yo necesito escuchar a ese Dios que está en la Biblia. Yo necesito hablar con ese Dios que está en la Biblia, porque es que la espiritualidad no es algo que se hace, es una persona que está oculta detrás de la espiritualidad. Y Él te dice: a lo espiritual con un enfoque. Recuerdo aquella ocasión cuando Dios me dijo: Ligio, todo lo que yo digo es para que mi iglesia se encuentre conmigo. Es como que el dicho de Dios se convierte en el camino para que todo aquel que sigue el dicho de Dios tenga un encuentro con el Dios que dijo ese dicho. Pero ¿qué sucedería si usted se encuentra o se queda en el dicho? ¿Qué sucedería si usted se queda en lo que Dios dijo? El evangelio se convierte en teoría, el evangelio se convierte en información, el evangelio se convierte en simple articulación. Pero el Dios que tú predicas, ese Dios te debe visitar. El Dios que tú predicas, ese Dios te debe hablar. El Dios que tú predicas, ese Dios se debe mudar dentro de ti. Porque es que lo espiritual es solamente el camuflaje de una persona que está escondida con una sola intención: te me quiero revelar, te me quiero revelar, te me quiero revelar. Pero Dios sabe que necesita camuflajearse para que tú tengas un destello con Él. Recuerdo en el año también como 2009, el Señor ministró a mi corazón y Dios me dijo: Eligio, tienes que saber la diferencia entre yo y lo mío. Tienes que saber la diferencia entre yo como Dios y lo que yo como Dios quiero que se haga. Y yo le dije: Señor, ¿cuál es la diferencia? Y Dios me dijo: todo lo que está en la Biblia es lo que a mí me agrada como Dios, pero lo que está en la Biblia no soy yo, es el camino que yo le planteé a los seres humanos, a los mortales, para que tengan un encuentro conmigo. Y le dije: Señor, ¿por qué tú no nos quitas el camino para llegar a ti y me da acceso directo? Y Dios me dijo: es que la tierra se ha corrompido, la tierra se ha contaminado y la tierra es enemiga de mi reino. Y la única forma en la que mi reino mira la tierra es cuando la tierra aplica principios que pertenecen a mi reino. La única forma de yo mirar sobre la tierra una generación pecadora es cuando se arrepienten. Y cada vez que tú ayunas, cada vez que tú oras, cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú diezmas, cada vez que tú ofrendas, el cielo dice: la tierra me está llamando, la tierra está aplicando principios que no pertenecen a la tierra, y el cielo tiene que visitar. Por eso es que tu espiritualidad te debe conducir a Él, tu ofrenda te debe conducir a Él, tu ayuno te debe conducir a Él, porque el evangelio es experiencia camuflajeada a través de algo llamado espiritualidad. Pero la iglesia necesita hacerlo de Dios para poder llegar a Dios, porque no podemos llegar a Dios de manera directa. No calificamos. Y Dios entonces se vive camuflajeando, creando como un caparazón para que tú puedas hablar con Él. Por eso es que Pablo le dice aquí a Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, escuche bien, ha visto ni le puede ver. Toda revelación del Antiguo Testamento describiendo una idea del más allá no es mentira, claro que no, pero no es la realidad en su máxima expresión. Y si eso es una leve idea, ¿cuál es el Dios a quien tú sirves? Si Dios se para frente a la tierra y la tierra tiembla como un ebrio, ¿por qué le voy a temer a un demonio? ¿Por qué le voy a temer al diablo y al infierno?
Si Dios establece todo y el dicho del Eterno regula todas las galaxias, ¿cree usted que yo voy a abandonar a Dios por el mundo? ¿Cree usted que yo voy a abandonar a Dios por el pecado? ¿Cree usted que yo me voy a atemorizar cuando el enemigo me haga la guerra? El que está contigo es invencible, y como el que está contigo es invencible, esa característica Él te la dio, esa característica Él te la dio. Por eso no importa que la gente diga te va a morir, que la enfermedad diga te va a matar. Aquel Dios que es infinito hace que los demonios tiemblen, hace que la enfermedad sea paralizada, hace que la muerte tiemble delante de Él. Por eso Él es el único que se merece adoración, y lo único que quiero, iglesia, despertarte en esta hora. El Dios que tú sirves es un Dios de alto calibre. El Dios que tú sirves, Él establece su orden. El Dios que tú sirves, Él cuelga la tierra sobre la nada y sobre sí mismo la hace girar. Él es el Dios en el cielo, Él es el Dios en la tierra, Él es el Dios en todo el universo. Y yo te invito a que lo conozcas, yo te invito a que lo experimentes, yo te invito a que tengas encuentro con Él, que tus madrugadas se conviertan en altar al Dios que te ha visitado, que tu vida sea santa para que sea un reflejo de ese Dios, y que la iglesia entienda: Cristo vive, Cristo es una persona y Dios está por encima de todo. Nuestro error respecto a lo espiritual es 4, o se divide en 4. Primero, el que entiende que detrás de todo lo espiritual hay alguien, va a entender que lo espiritual no es interpretativo. Este es el tiempo donde la iglesia está llevando la Biblia al plano interpretativo, y la gente dice: no, lo que quiso decir este escritor no fue eso. Inclusive se ha llevado la Biblia al nivel cultural, como aquí en Dominicana no es costumbre que la gente beba, pero en muchos países es costumbre que la gente beba. Hay gente que dice: tú puedes beber tu cervecita y alcohol porque eso no es nada. Es en Dominicana que eso no está bien. Inclusive quienes dicen que tú puedes tener varias mujeres si tú te mudas a un estado que permite la poligamia o los matrimonios múltiples. Y yo me pregunto, pero ¿cuál es el concepto de lo espiritual, o del Dios que se esconde a través de lo espiritual? Dios no es interpretativo, es una persona, y Él revela su intención, Él revela su voluntad. Lo primero, o el primer error al que usted debe cuidarse es de este: la Biblia se interpreta, sí, pero lo espiritual no es interpretativo. Lo que se interpreta es el lenguaje bíblico codificado en un idioma de acuerdo al escritor. Yo intento interpretar lo que el escritor dijo, mas no intento interpretar de quien habló el escritor. Por eso es que por más Biblia que tú leas, por más libros que tú analices, tú nunca vas a conocer a Dios, porque son informaciones respecto a Él. Te puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tendrá información de Dios, porque lo único que llega al espíritu regenerado es otro espíritu, y la única forma de que algo toque tu espíritu es otro espíritu. Por eso es que la salvación se recibe a través de un encuentro. Cuando a ti te hablan de Él, eso te debe llevar a un encuentro con Él. La iglesia tiene que despertar, porque lo espiritual no es interpretativo, no es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera, no es lo que yo piense, es lo que Dios realmente ha dicho en su palabra. Cuando lo espiritual es interpretativo, hacemos hincapié en lo cultural, en lo que la gente dijo, en lo que la gente piensa. Pero pregúntese, si Dios es una persona, Él como persona debe tener un punto de vista, y ese punto de vista está en la Biblia. Segundo, lo espiritual no puede hacerse antojadizamente ni ignorado. Tenemos que prestar atención a todo lo que hacemos. No puedo predicar todo lo que yo quiera, no puedo cantar todo lo que yo quiera. Voy a ejercer el pastorado así por así, voy a abandonar el pastorado así por así, voy a ser un pastor a mi manera. Es un peligro usar lo espiritual de manera antojadiza.
Es un peligro yo suponer cómo funciona lo espiritual. No existe lo ignorado. Hay lenguaje humano que tienen términos más abarcativos que el lenguaje del cielo. Y si usted no sabía, el lenguaje del cielo es más chiquito que el lenguaje de la tierra. Porque, por ejemplo, en el lenguaje del cielo no existe el término pecado, no existe el término fornicación, no existe el término desobediencia. Son términos humanos. Todo el lenguaje del cielo es positivo y es veraz. Lo que pasa es que la Biblia tiene que ser interpretada de acuerdo a la necesidad del hombre. Pero cuando Cristo venga y todo sea destruido y haya un cielo nuevo y una tierra nueva, esos lenguajes como oración por el pecado, oración de arrepentimiento, oración de guerra espiritual, todo eso se va a quitar y vamos a estar conectados al lenguaje del cielo. Y la iglesia tiene que despertar, porque el que te llamó al pastorado fue el Dios infinito, y Él a mí me va a pedir cuenta cuando yo sea un mal pastor, cuando yo no quiera atender mi ministerio. La gente cree que puede abandonar el ministerio y no pasa nada. La gente cree que puede cantar lo que quiere y no pasa nada. La gente cree que puede una mala profecía y no pasa nada. No, no. Hay alguien que está escribiendo. Apocalipsis 20:12 dice que hay libros que se van a abrir. Todo lo que tú piensas malo se escribe en el libro o los libros del cielo. Todo lo que tú dices se apunta en el cielo, y llegará el momento donde los libros serán abiertos. El libro de la vida se ha abierto y todos vamos a comparecer delante de Él. Iglesia, cuida tu vocabulario, cuida tu vida espiritual, porque hay alguien que te está dando seguimiento. Hay alguien que está escondido que tú no lo ves. Él sabe cuántas veces tú diezmas, Él sabe cuántas veces tú oras, Él sabe cuántas veces tú evangelizas, Él sabe si llega temprano a la iglesia, Él sabe si peca en la mente, Él sabe con quién está hablando en WhatsApp, Él sabe con quién está hablando en Facebook, Él sabe todo lo que te está pasando, y todo se está apuntando en los libros del cielo, porque no podemos antojadizamente hacer las cosas espirituales y pretender que todo se va a quedar ahí. Hay ángeles que escriben tus pensamientos, hay ángeles que escriben tu intención, hay ángeles que pasan lista a ver qué tan fiel soy yo lo que Dios ha dicho en su palabra. Iglesia, tenemos que despertar. Es un peligro ser mal cristiano. Prefiero vivir revolcándome en el pecado que vivir negociando la salvación, porque es un peligro usarlo del cielo fuera del orden de aquel Dios que lo ha establecido. Por eso cada vez que usamos la Biblia de manera antibíblica, convocamos al Dios eterno y Él está custodiando todo. Punto número 3. Detrás de lo espiritual habrá una persona complacida. Detrás de todo lo que tú haces habrá un Dios que se va a deleitar. Y por eso dice Mateo 3, hablando de Cristo, que le dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Ahora yo te pregunto, yo también me pregunto: ¿estoy deleitando a Dios con mis prédicas, si ese es mi ministerio? ¿Estoy deleitando a Dios con mi adoración, si ese es mi ministerio? ¿Estoy deleitando a Dios con mi intercesión? Cada vez que yo ejerzo mi ministerio, yo deleito al Dios de ese ministerio. Cada vez que yo me santifico, Dios dice: bien hecho. Cada vez que le digo no al pecado, Dios dice: bien hecho. Cada vez que le digo no a toda tentación del mundo, Dios dice: bien hecho. Y hay recompensa para esta vida santa. Hay recompensa para aquel que le dice no al pecado. Yo sé que es difícil venir a la iglesia todos los días, pero vale la pena. Yo sé que es difícil decirle que no al pecado, pero vale, amado hermano, la pena. Yo sé que es difícil perseverar y seguir, pero vale la pena. Yo sé que tú tienes necesidades económicas y aún así decides no aceptar trabajo nocturno para estar aquí en la iglesia, pero vale la pena. Yo sé que es difícil levantarse a las 3 de la mañana, pero vale la pena. ¿Sabe cuál es mi meta en el evangelio? Sacarle una sonrisa a Dios, que cuando llegue el finiquital, cuando llegue el ocaso de mi vida, cuando mi vida se consuma en el altar y yo sea llevado al más allá, el Eterno me dijo: Eligio, bien hecho, todo lo que hiciste se alineó a mi voluntad. Iglesia, ¿a quién tú estás agradando? ¿Está agradando al Dios que te llamó?
bien hecho, sigue firme, sigue en el llamado. Pero si no estamos complaciendo a Dios, tenemos que despertarnos y nuestra vida espiritual se tiene que alinear delante de Él. A mí lo que me gusta de Dios es que Dios no pone que un ángel te examine. El que examina tu vida espiritual es el mismo que ideó tu vida espiritual. El que sabe si tú estás orando o si yo estoy orando de corazón es el Dios que ideó la oración. El mismo que crea es el mismo que separa. Puedo engañar al pastor, puedo engañar al líder, puedo engañar a la iglesia, pero al Dios que tiene ojos como llama de fuego, a Él no lo puedo engañar. ¿Qué tan cristiano eres tú de verdad? ¿Estás aquí de verdad o estamos aquí haciendo pantalla? Me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a ti, pero a ese Dios infinito nadie lo engaña. Y en el día de la consumación, hay de aquellos que se pierdan predicando, hay de aquellos que se pierdan cantando, hay de aquellos que se pierdan predicando. La peor desgracia es un perdido predicando el evangelio. La peor desgracia es hacer pantalla aquí, pero delante de Él no vale nada de eso. Por eso detrás de lo espiritual hay alguien complacido, y Cristo pudo complacer al Dios infinito. Y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Y recuerde que la complacencia, en el mensaje que yo prediqué de la obediencia a la complacencia, es aquel que obedece, obedece, obedece y obedece. Aquel llega al nivel de la complacencia. Y punto número 4, no solo habrá una persona complacida, habrá una persona inconforme. Yo no solo puedo agradar a Dios, también puedo hacer enojar a Dios. Y dice el libro de Amós que Dios es tan santo que Dios no puede ver en la tierra. Dios Padre no puede mirar la tierra. El Yuhebajei no puede mirar la tierra, porque solo la mirada de Dios destruye el universo. Dios no puede mirar una generación pecadora. Dios no puede dirigir su mirada hacia la tierra, porque la ira se enciende. Por eso es que Dios tiene que teñirse los ojos de la sangre de Cristo para Él mirarte a ti y para Él mirarme a mí, porque somos miserables, somos pecadores, somos indignos de que Él nos mire, pero Cristo Jesús se convierte en nuestra vestidura. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestra justicia. Y cada vez que te acerca al altar, asegúrate de parecerte a Cristo. Cada vez que vienes aquí, asegúrate de parecerte a Cristo, porque solo hay una persona, que aquel que tiene ojo como llama de fuego, que cuando lo mira no destruye, y es a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso todos aquellos que se parecen a Cristo, el Padre dice: bienvenido. Y cada vez que tú te pareces a Cristo, cuando Dios te mira, Él no te mira a ti, Él mira a Cristo clavado en la cruz del Calvario. Él mira a Cristo va derramando su sangre. Él mira a Cristo, y gracias a Cristo usted puede ir al reino de los cielos. Este tiempo donde la gente cree que la salvación es fácil, si la gente supiera lo que es caer en manos de un Dios airado, la gente no pecara, la gente no pecara, porque Dios es demasiado tremendo. Él es Dios que no hay hombre que le llegue al tobillo. Si el hombre puede matar, Dios puede hacer mucho más de ahí. Por eso intentamos traer complacencia a su nombre, no por temor, sino por dolor. Porque una vez usted esté tan cerca de Él, tú vas a hablar como Él, tú vas a sentir como Él, tú vas a pensar como Él, y a ti te va a doler el pecado como a Él le duele. Por eso yo te someto hoy la gran pregunta que le hago a todas las personas, para que sepan si son salvas o si no son salvos. La salvación tiene dos cualidades, y si esas dos cualidades no están en tu vida, tú no eres salvo. Si esas dos cualidades no están en mi vida, yo no soy salvo, porque esas dos cualidades siempre tienen que estar presentes. ¿Sabe qué es lo primero que te hace Cristo cuando se te revela? Te muestra lo sucio que eres, te muestra lo pecador que eres. Y cada vez que tú tienes un encuentro con la santidad de Cristo, tú te sientes miserable, te sientes pecador.
quiere que la tierra te trague. No puede ni siquiera mirar hacia el cielo porque eres indigno. Cuando a ti se te revela la santidad del Dios que es eterno, todo tu pecado es desnudo delante de ti, y tú comienzas a escuchar tus pensamientos vienen delante de ti, todas tus emociones negativas vienen delante de ti, todo el cristianismo mediocre que tú has vivido y que yo he vivido viene delante de mí, todos los sucios pecados que he cometido vienen delante de mí, toda mi vida pasa como una película delante de mí, y yo me bato el pecho y digo: Señor, soy pecador. Y cuando Él te muestra la urgencia del pecado, lo grave de tu pecado, Él te dice: ahora te voy a mostrar lo grande que soy yo salvando. Y si tu pecado es grande, mi salvación es más grande, mi amor es más grande, y tú pasas de sentirte miserable pecador a sentirte bienaventurado, y de ahí adelante tus pensamientos te dirigen a Él, tu mente te dirige a Él, tu vehículo te dirige a Él, y todo lo que tú haces para Él. Por eso es que el que se convierte no hay que buscarlo, al que se convierte no hay que motivarlo, porque es que Dios se mete dentro de ti, y aunque tú quieras descarriarte no podrás, aunque tú quieras vivir una vida en pecado no podrás, porque Él se te metió dentro y Él quita tus tinieblas, Él quita tus debilidades. Lo que la iglesia necesita es conocerlo a Él, experimentarlo a Él. Iglesia, lo espiritual no es algo que tú haces, es una persona que está detrás, y Él está esperando que la iglesia traspase el umbral de la espiritualidad y tenga un encuentro con Él. Ponte de pie. La iglesia necesita experimentarle a Él. La iglesia necesita conocer que el Dios que nos ha salvado es un Dios que traspasa toda limitante. Y yo quiero que usted cierre tus ojos ahí donde te encuentras. Y las personas que van a ver este video, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Somos la iglesia de los Lamecades, ubicada en el barrio Camaño, en la ciudad de Neiva. Dios te bendiga.